¿Quién sos vos? Presentate y cómo llegaste a la granja. Yo soy Alberto Corstange, todos me conocen. Llegué a la granja allá en el mes de enero de 1954. Había conocido a Pichona Vallejo en un baile, el 19 de diciembre de 1953. Ella me dijo que se iba a Altagracia, y entonces decidí con mi amigo Alfredo Dorillo ir en búsqueda de ella a Altagracia. La suerte quiso que la encontrase en la Plaza del Pueblo. Ella estaba en un sulky con su hermano Tori. Y ahí mismo decidieron que yo me iba a pasar los días de vacaciones que tenía en ese momento, los iba a pasar en la granja. En la primera noche que estuve en la granja me mandé mi primer macana, porque compartiendo uno de los cuartos de abajo con Carlos Allen, no sé por qué razón, tomé una de las lámparas de querosén famosas y la estrellé contra el ropero que tenía frente a mí. O sea que la mañana siguiente de mi primera estada en la granja tuve que pedirle disculpas a los dueños por haber comenzado con destrozos. A partir de ahí, mi estadía en la granja fue casi ininterrumpida, por lo menos hasta que mis hijos ya fueran bastante grandes, tomasen la sopa solos y creasen a su vez su propia vida. ¿Y esa rotura de la lámpara fue un accidente o fue una... La rotura de la lámpara fue un accidente, pero consecuencia de un sueño. Yo soñé que algo se movía, seguramente estaba tocando la mesa de luz, y lo que se movía era la lámpara. Entonces después, medio en sueño, medio en serio, la tomé con las dos manos y la estrellé. ¿Qué hacías en la granja vos? Cuando ibas, ¿qué hacías? ¿Cómo era tu jornada? Mi jornada en la granja era, sobre todo, dormir las siestas. Por eso que Tata alguna vez dijo que mi epitafio va a ser "y acá continúa descansando". Pero después normalmente era después de desayunar, leer algún diario o estudiar. Muchas materias de la universidad las estudié en la granja. Hacer un poco de pileta, compartir almuerzo comunitario, y después de la siesta nuevamente seguir estudiando o leyendo, para después cambiar opiniones con el Pipi o con los visitantes del turno hasta que llegase la hora de la siesta. Algunas veces lo matizaba también con excursiones: Tercer Paredón, Paredón de las Parras, la mina de mica, la mina de cal. Algunas veces también íbamos al pueblo, pero en general era una vida muy quieta, muy programada, muy estructurada y de mucho descanso. Ahí hablábamos ayer con mi hermana que en la granja todos tenían alguna responsabilidad. O sea, no podían irse a hacerse atender por los dueños como si fueran visitas, porque iba mucha gente, era un quilombo. Entonces había como un régimen de que algo tenías que aportar, que algo que tenías que trabajar. ¿Vos tenías alguna responsabilidad, te asignaban algún trabajo, te autoasignaban algún trabajo, o tu perfil era tan bajo que vos decías: yo consumo lo mínimo posible, no genero demasiada tensión y no contribuyo gran cosa, o te daban los motores o alguna cosa? Mi responsabilidad prácticamente permanente durante toda mi estadía en la granja fue mantener funcionando los generadores de electricidad. Primero un viejo motor a explosión, que realmente era todo un arte hacerlo caminar, ahí necesitaba el apoyo del Pipi. Y después el motor diésel, que ya ese sí era mucho más fácil hacerlo. Alternábamos con Tori el mantenimiento y la puesta en marcha de esto. Y todo el mantenimiento eléctrico, sobre todo interior de la granja, lo fui haciendo a través del tiempo. Esa era mi misión principal. Algunas veces también atendí el ariete y alguna que otra reparación interior, colocar o sacar alguna estantería o cosas por el estilo. ¿Y
con el Pipi cómo te llevabas? ¿Cómo era tu relación con el Pipi? La relación con el Pipi no era mala, pero cuando el Pipi estaba en su casa, o sea, en su terreno, era un poquito difícil jugar de visitante. En general trataba de mantener un perfil bajo para evitar todo tipo de conflicto, porque realmente era en algunas circunstancias muy difícil. Si estaba con amigos la cosa cambiaba, entonces era un excelente anfitrión, con el que se podía hacer las cosas muy bien, pero cuando estaba solo con la familia íntimo, y tenía un carácter demasiado fuerte, entonces para evitar disturbios, mi perfil era totalmente bajo. ¿Vos llegaste a hacer a veces algún negocio con el Pipi? Mamá me hablaba de que había vacas, que compraban toros, con copelo, con... Sí, ya sobre los finales, cuando ya había muerto la tía Sarita, decidimos explotar en arriendo un campo que tenían los curas en la parte alta de los cerros. Entonces hicimos un pequeño intento de implantar vacas, compramos 4 toros de cruza, Albertin Angus, y unas cuantas vacas a copelo, y con el apoyo de don Pedro Iriarte se empezaron a hacer las explotaciones, que se hicieron durante un año y medio con resultados de los más variados. También quisimos mezclar un poco eso con la cría de conejos. El Pipi había hecho un curso de cría de conejos. Como Sara tenía algún conocimiento de gallina, también tratamos de mejorar un poco el gallinero, y el proyecto de los cerdos quedó en eso, en proyecto nada más. Pero fundamentalmente el proyecto de las vacas fue un lindo proyecto, y realmente lo tuvimos que abandonar, una porque se cayó el jeep, entonces era muy difícil llegar a pie hasta ahí, y otra porque el abigeato nos traía mal, o sea que más de uno se llevó vacas nuestras y era muy difícil rescatarlas. Ya en aquel entonces la policía estaba metida en los negocios de doble parte. Y digamos, de la gente que iba a la granja o de la gente que vos mismo llevaste a la granja, ¿cómo recordás el encuentro con familia, la relación con familia secundaria y terciaria, la cosa de lugar de encuentro de gente variada, quiénes pasaron, qué te acordás? Es un tema un poco disperso. A quien mejor recuerdo es a Alfredo Corona, creo que se llama Alfredo Cornelio. Era muy ameno, era una persona por demás entretenida, o sea que tal vez a quien más asocio con la granja es Alfredo. Luego, bueno, convivimos con otros tipos de familia, que en general eran mis tíos o mis tías postizas, mis sobrinos. Eso se intensificaba mucho para las fiestas, Navidad y Año Nuevo. Amigos míos llevé varios, fueron los Enfedaki, los Aguirre, Parolo, Santocchi, Piccinini. Todos esos momentos que, bueno, están un poco borrados a través del tiempo, fueron todos muy gratos, y todas esas personas siempre conservaron algún recuerdo estimulante de lo que fue la granja. Te tengo que preguntar algo que los Vallejos no contestan y que posiblemente no vaya en este video, pero alguna vez va a hacer falta, y es sobre Bali y el tema Bali dentro de los Vallejos, cómo se vivió, qué pasó, su enfermedad, qué pasó después en la familia, qué cambios hubo, cómo fue esa historia con Bali, que para nosotros es un nombre casi. De Bali tengo recuerdo, por supuesto, ahora un poco difuso a través del tiempo. Lo recuerdo como un chico muy retraído y poco estudioso en el secundario,
recibió mucho apoyo de Carlos Woods, pero finalmente cuando ingresó a la Facultad de Agronomía y Zootecnia cambió totalmente, y además se puso de novio con Ana María Planchuelo, que lo ayudó muchísimo en ese menester. Cierta vez él y Ana María nos vinieron a visitar a San Nicolás, yo estaba haciendo el Alto Horno, subimos con Balito hasta la cumbre, algo así como 80 metros de altura, pero cuando hubo necesidad de bajar él advirtió de que la escalera que había subido no tenía en realidad baranda. Se asustó mucho, además se asustó mucho porque había movimientos como consecuencia de las pruebas que se estaban haciendo. Hubo necesidad de bajarlo atado en una grúa, y ese shock aparentemente influenció mucho en su vida, porque a partir de ahí empezó a tener dolores serios de cabeza. Nos encontramos casi al poco tiempo en Córdoba, en la granja donde participamos, pero sus dolores eran tan intensos que se decidió volver a Buenos Aires. Recuerdo que el Pipi tenía entonces un Kaiser Carabela color té con leche, y volvíamos con Alfredo Cornelio, el Pipi, la abuela, yo, Sara y Balito. Como la situación de Balito cada vez era más difícil, se decidió parar en Rosario para preguntarle a Tata qué se podría hacer, y ya no se pudo continuar viaje porque la situación de Balito, como consecuencia de un aneurisma que se le había declarado, no permitía que se lo moviese. Se lo operó, aparentemente tuvo un muy buen restablecimiento. A partir de ahí fue un estudiante ejemplar, fue un novio buenísimo para Ana María. Empezó a incursionar en el canto, formaba parte del coro de la universidad. O sea que era un muchacho realmente pleno de vida y ambiciones. Tiempo después, cerca de un 17 de agosto, cuando yo ya tenía 3 hijos, María Alejandra recién caminaba, o sea que no creo que tenga 2 años, y nosotros teníamos una camioneta que le llamábamos La Patriota, una camioneta Kaiser que era blanca y azul. Mientras los abuelos estaban con los chicos en la granja, recibí un llamado telefónico de Balito diciéndome que lo llevásemos de vuelta a Rosario porque volvía a tener una fuerte dolor de cabeza. La responsabilidad era muy fuerte, las posibilidades de informarlo al Pipi Arturo eran muy difíciles. Entonces mi consejero fue el tío René. Él a su vez se asesoró con otros médicos y finalmente nos dijeron que si sacábamos los asientos traseros de la camioneta y poníamos un colchón y lo llevábamos con toda prudencia, había muchas posibilidades de llevarlo a Rosario y además era lo más conveniente. Así que una madrugada, creo que debe ser alrededor de un 15 de agosto, a primera hora de la mañana, con mucho frío, salimos de Blanco Encalada, y mientras fuimos por la Panamericana estuvimos cantando, contando chistes verdes de los más groseros, la pasamos absolutamente bien. Hasta llegar a un lugar que se llama El Tala, donde hay una estación de servicio YPF. Unos 100 metros antes, Balito empezó a gritarme, pará. Paré en la estación de servicio y lamentablemente cuando abrí la puerta atrás para ver qué pasaba, me di cuenta que estaba muerto. Le sugerí a Sara que estaba mal, no le llegué a decir estoy seguro que está muerto. Salimos como disparados desde ahí hasta San Pedro, llegamos a un hospital, lo bajaron, pero lamentablemente ya cuando lo llevaban en la camilla me confirmaron que estaba muerto. Nos encontramos en una situación muy difícil, recibimos mucho apoyo de la familia Sormani,
de San Nicolás, que nos ayudaron, y desde allí hicimos todos los contactos telefónicos. El tío René se ocupó de una parte y de alguna manera les avisamos al Pipi y a la abuela de la otra. No, es un recuerdo poco grato. Bueno, contame qué te acordás cómo te acordás de la abuela y qué vínculo tenías, cómo te relacionabas. La relación con la abuela siempre fue excelente, siempre tuvo una voluntad de trabajo excepcional, siempre fue un poco el catalizador en las diferencias que surgían entre el Pipi, el trato con sus hijos, o el trato con sus nietos, o el trato con el medio exterior. O sea, la abuela siempre tuvo una conducta de conciliación que realmente hizo posible que todos nosotros hayamos conocido la granja. Además, en los primeros años, que fue cuando yo la conocí, como la situación del Pipi era difícil, la abuela puso muchísimo el hombro y durante 2 o 3 o 4 años, no recuerdo, uno de los ingresos fuertes de la familia Arturo Vallejo era el producido de la colonia de vacaciones que se hacía allá. Y realmente, si bien había servicio doméstico, quien más trabajaba, quien más se esforzaba, era la abuela, porque era su responsabilidad vigilar todo lo que hacía el servicio doméstico, prever las compras, asegurarse que los asistentes pagasen, encargarse de transportarlos, llevarlos, etc. O sea, de la abuela tengo un recuerdo inmejorable. ¿Y daba guita eso de la colonia? ¿Vos crees que sí daba guita? Sí, daba, porque no digo que viviesen todo el año con eso, pero con ese ingreso adicional, más lo que pudiese sacar el Pipi en Vallejos Boidi, algo caminaba. No nos olvidemos que la relación de Arturo con su hermano Casimiro era muy dura, muy fuerte, e inclusive creo que dejó de trabajar en Vallejos Boidi para quedarse desocupado. Yo recuerdo que fue la abuela quien lo ayudaba. El Pipi, ustedes no sé si saben, que durante un tiempo iba por las casas a vender escobas y cepillos, escobillones. Y finalmente, en un estado de tremenda depresión, se sentó en un banco, no recuerdo si era de la estación Belgrano R o de la plaza Belgrano R, y ahí la fue a buscar la abuela y ahí lo ayudó a superar su estado de angustia. Y entonces empezó a trabajar un poco en publicidad y empezó a trabajar un poco con su hermano en la guía Peuser. O sea que fue saliendo de a poco. Y volviendo a la pregunta de origen, el producido de la colonia ayudaba a comer, porque si bien nadie estaba casado, Pichona se casó conmigo mucho tiempo después, o sea que Pipi tenía que mantener toda la familia en aquel entonces. Y, o sea, que vos fuiste de novio. A ver, contame cómo era tu noviazgo en la granja. ¿Eran bien recibidos, novios? ¿Viviste los noviazgos de tu cuñado? ¿Cómo eso era de libertad, de amplitud? Sí, yo desde el vamos fui muy bien recibido. Yo me sentí como un hijo más de Sara y Arturo. Iba todos los años, iba con Pichona al comienzo siendo solteros, pero nos encargábamos de llevar o de regresar con los chicos de la colonia de vacaciones. Ayudaba también a la profesora de educación física en el entretenimiento de los chicos. Después seguimos yendo ya casados
llevándolos a todos ustedes. O sea que para mí es una etapa más, es como si la hubiese empezado cuando tenía 18 años y la finalicé cuando esto se cerró. De los noviazgos de mis cuñados no me acuerdo gran cosa. Yo no me acuerdo si Iris y su madre fueron a la granja, supongo que sí, y don Pepe. Si fueron muy poco tiempo. De Mónica y el padre no me acuerdo nada. Me acuerdo de la chica Planchuelo, de los padres no, ni siquiera los conozco. O sea que del noviazgo de mis cuñados no me acuerdo prácticamente nada. Me acuerdo sí, poco y mucho del noviazgo de Chapela, porque no me acuerdo el nombre. Osvaldo sí iba mucho tiempo a la granja. Osvaldo fue uno que más estuvo. También estaba en la serie Novio con Chicote, bueno, eso es obvio. Además no me acuerdo. Si vos tuvieras que resumir en un párrafo tu sensación más fuerte de la granja, tu recuerdo más fuerte de la granja, así la última pregunta, digamos, la caracterización más grande de la granja y de esa época, ¿qué balance haría, cómo la describiría? Fue un lugar para el cual tuve mucho aprecio y en el cual pasé tal vez los momentos más felices y gratos de mi vida. O sea que el recuerdo es totalmente afectuoso. Si volviese a nacer, me gustaría volverlo a repetir.